El tratamiento de la hipercolesterolemia. Disminuir el colesterol LDL, es decir, el colesterol conocido como malo, reduce el riesgo cardiovascular en forma dosis dependiente. En los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, el objetivo es conseguir que las cifras de colesterol se mantengan bajas, por debajo incluso de los niveles considerados aceptables para la población general, lo que evitará que progrese la arteriosclerosis ya existente. ¿Cómo se puede tratar la hipercolesterolemia en alguien que ha tenido un infarto? Con un tratamiento tanto no farmacológico, basado, como veremos a continuación, en la dieta y el ejercicio, y un tratamiento farmacológico, con medicamentos. Nuestro objetivo siempre va a ser mantener el colesterol LDL por debajo de 55. El tratamiento no farmacológico, además de abandonar el tabaco e intentar reducir el estrés, se basa fundamentalmente en un programa de ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico se recomienda en intensidad moderada y de manera regular, al menos 30 minutos al día y mínimo 5 días por semana. Este ejercicio aeróbico se llama así porque se mueven grandes grupos musculares y este ejercicio se realiza cuando caminamos, cuando montamos en bici, cuando nadamos, etc. Además del ejercicio, el otro pilar fundamental para reducir nuestro colesterol en sangre es la dieta. Para intentar reducir los niveles de colesterol es conveniente rediseñar nuestra alimentación, pero no de forma temporal, sino creando hábitos que perduren en el tiempo. Comer algo sano no va a cambiar completamente los niveles de colesterol, pero si nuestra alimentación de forma regular siempre es saludable y lo asociamos a ejercicio realizado de forma regular y a la medicación, esto nos hace llegar la mayor parte de las veces a nuestro objetivo de colesterol. ¿Qué alimentación tenemos que realizar para disminuir nuestros niveles de colesterol en sangre? Pues aquella que está basada en la dieta mediterránea, cuyos componentes fundamentales son el aceite de oliva, los ácidos grasos conocidos como omega 3, que son los procedentes del pescado y de los frutos secos, también los alimentos fundamentalmente del grupo de las frutas, hortalizas y verduras frescas, así como las legumbres. Los cereales a consumir preferiblemente integrales, el pan, el arroz, etc. Se pueden consumir también de 3 a 4 huevos a la semana. Es conveniente evitar el alcohol o consumirlo con moderación y beber cada día entre 1,5 y 2 litros de agua. Alimentos específicos que reducen el colesterol son algunos de los que están enumerados en la diapositiva, como la avena, las frutas cítricas, el pescado azul, el aceite de oliva, las nueces, etc. ¿Qué se debe evitar para que no nos suba el colesterol en la sangre? Fundamentalmente las grasas saturadas, que son aquellas que se encuentran en la carne roja, como la carne del cerdo y la carne de ternera, los lácteos no descremados, sobre todo la grasa de dichos lácteos, la margarina, la nata, la grasa con la que se hacen los helados, el queso curado, y aceites utilizados en la pastelería industrial o en las comidas precocinadas. El tratamiento farmacológico se basa en estos 4 grupos de fármacos. Los más importantes son las estatinas. Las estatinas son fármacos que actúan sobre el metabolismo de los lípidos, reduciendo el nivel de colesterol y triglicéridos en sangre y así disminuyendo el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, o sea, infartos de miocardio, infartos cerebrales y también muerte cardiovascular. ¿Qué consiguen las estatinas?
Actúan disminuyendo el colesterol LDL o colesterol malo y evitan así que se acumule en las arterias del cuerpo, incluidas las arterias del corazón o llamadas también arterias coronarias. Actúan disminuyendo los triglicéridos y aumentando ligeramente el colesterol HDL o colesterol bueno. Y además tienen un efecto antiinflamatorio en las arterias. ¿Qué intentan conseguir las estatinas? Disminuir la progresión de las obstrucciones de las arterias coronarias y disminuir también el riesgo de que se formen coágulos en las mismas, por su efecto antiinflamatorio. ¿Cuándo están indicadas? Siempre en pacientes con anginas de pecho o infartos de miocardio. Se debe iniciar la estatina de alta potencia y de forma precoz durante el ingreso hospitalario. El objetivo, ya lo hemos comentado previamente, es mantener el colesterol LDL por debajo de 55. ¿Qué estatinas debemos utilizar? Existen diversos tipos de estatinas. Una forma de clasificarlas es según su capacidad para disminuir el colesterol LDL. Se toman por vía oral. En pacientes con enfermedades cardiovasculares se utilizan siempre de alta intensidad. Las más usadas son la atorvastatina de 80 y la rosuvastatina de 20. ¿Cuáles son los efectos secundarios potenciales del tratamiento con estatinas? Bueno, los riesgos del tratamiento más frecuentes son los dolores musculares, o llamadas también mialgias. Son efectos secundarios leves, aunque a veces molestos para el paciente, y a veces es necesario reducir la dosis. La alteración de enzimas hepáticas es menos frecuente, así como la elevación ligera de la glucemia en sangre, que se produce en pacientes que ya tienen una alteración en el metabolismo de los azúcares. Hay que tener en cuenta que en todo paciente que ha sufrido un evento cardíaco, las estatinas superan claramente los beneficios comparándose con los pequeños riesgos que puedan ocasionar. Otros fármacos empleados para reducir el colesterol son el ezetimibe, que reduce la absorción intestinal de colesterol, los fibratos, que reducen sobre todo las cifras de triglicéridos, y los inhibidores de PCSK9, que reducen hasta en un 50 a un 70% el colesterol LDL. Estos últimos se utilizan en pocos pacientes, únicamente cuando el colesterol LDL está muy elevado y en patologías concretas, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar. Su utilización es subcutánea. ¿Qué controles debemos hacer de colesterol? Pues tras el infarto debe realizarse una analítica en aproximadamente 2 meses para controlar el efecto de las estatinas, fundamentalmente fármaco que llevan todos los pacientes, y valorar los posibles efectos adversos. Mensajes para recordar sobre el colesterol tras sufrir un infarto. Es importante y necesario controlar todos los factores de riesgo cardiovascular. No solo el colesterol, sino también la hipertensión arterial, la diabetes y el tabaquismo. El objetivo de colesterol LDL en sangre está por debajo de 55. Para ello es fundamental consumir una dieta mediterránea, realizar ejercicio físico aeróbico y tomar los fármacos que nos recomienda nuestro cardiólogo.